Muchas gracias. Bien, bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto saludarles en esta noche de miércoles de última semana ya del mes de septiembre, en nuestra actividad de cierre del mes de la Biblia. Estamos contentos y contentas de tenerles por acá, de darles la bienvenida en nombre de la congregación de Nuestra Señora de Sion, en nombre de Serjuc. Damos la bienvenida a este último espacio de conversación de este mes de la Biblia 2024. Cerramos con broche de casa, Hansel Zúñiga, ¿verdad? Que tiene muchísimos años de colaborar en el centro y también muchísimos años de trabajo en el campo de la teología y de los estudios bíblicos. La mayoría de ustedes ya le conocen, pero siempre es importante, pues, mantener algún grado de formalidad. Hansel es máster en estudios bíblicos por la Universidad Bíblica Latinoamericana. También es licenciado y bachiller de la Universidad Católica en Ciencias de la Educación y en Educación Religiosa. Él ha hecho muchísimos estudios, ¿no? En Biblia y teología con las Hermanas de Sion en Jerusalén. También estudios de posgrado en Valladolid, España. Entre sus intereses está la filología neotestamentaria, la literatura sapiencial, y también los abordajes exegéticos en antropología cultural. El día de hoy estaremos trabajando en torno a una temática sumamente importante, relevante y vigente en nuestras sociedades y también que ha visto mucha discusión dentro de la exégesis y la teología, que es el tema de la homosexualidad. Y Hansen nos va a ayudar con una discusión sobre Pablo, especialmente en la carta a los romanos. Si alguien quiere profundizar también en el tema de las sexualidades y la visión de las sexualidades en el Segundo Testamento, pueden, como ejemplo, pueden tener acceso a la publicación Aportes Bíblicos de la Universidad Bíblica Latinoamericana, especialmente, por mencionar una, el número 31 de 2019 que se llama Sexualidades y Nuevo Testamento, apuntes sobre poder, religión y género, donde Hansel participó como autor, junto con el profesor Daniel Glor. Así que, de nuevo, darles la bienvenida. Agradecer a Hansel una vez más por siempre amablemente aceptar nuestras invitaciones y quedamos en manos de Hansel para escuchar hoy su propuesta sobre la lectura de Romanos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a David, muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes, cada uno desde sus hogares o no sé si de su lugar de trabajo o en distintos contextos, lo que nos permite la tecnología, ¿verdad? En esta circunstancia. Em, Hablando antes de entrar al tema, em, en el mes de la Biblia, en el contexto del mes de la Biblia, tal vez podemos recordar dos razones de carácter histórico de por qué, ¿verdad? Hablamos que septiembre es el mes de la Biblia. No solamente un primer elemento que tiene que ver con la publicación de la Biblia en alemán, que fue durante el mes de septiembre, ¿verdad? En esa primera publicación, esa primera edición, a una lengua vernácula, a una lengua que no era el latín, y un segundo momento, y tal vez el más antiguo de ellos, que hunde sus raíces hacia el siglo IV de nuestra era, eh, que es la muerte de San Jerónimo el 30 de septiembre, el último día del mes de septiembre, un gran traductor, un gran apasionado de la escritura y de alguna manera quien para muchos de quienes somos biblistas lo consideramos patrón de alguna manera, guía en muchas cosas, así como también menciono Orígenes como otro de esos grandes exégetas. Pero eh, precisamente en el año en el año 2020, el Papa Francisco escribió una carta apostólica que en algún momento les he mencionado, que se llama Scripture Sacre Affectus, el amor por la Sagrada Escritura o el afecto por la Sagrada Escritura. Y en este texto voy a citar un fragmentito para enmarcar también lo que quiero trabajar el día de hoy.
dice Francisco al hablar de la labor de la traducción, de la importancia de quienes estudian los textos en sus idiomas originales y también en sus contextos originales. Dice el obispo de Roma, sin traducción no hay hospitalidad y se fortalecen las acciones de hostilidad. El traductor es un constructor de puentes. ¿Cuántos juicios temerarios, cuántas condenas y conflictos surgen del hecho de ignorar el idioma de los demás? Y esto del idioma de los demás no es solo el idioma de la lengua, sino se refiere a toda la realidad de los demás. Y de no esforzarnos con tenaz esperanza en esta prueba infinita de amor que es la traducción. Hoy, en esta noche, quiero invitarles a que pongamos ese esfuerzo por dislocar un poco lo que hemos aprendido, porque estamos frente a un mundo distinto y distante del nuestro y que a veces lo leemos con demasiada ligereza, el texto bíblico, para poder de allí entresacar elementos de carácter moral, de carácter de juicios temerarios, de condenas, que tienen que ver no solo con sexualidad, sino también con roles que en la sociedad se representan para quienes son hombres y para quienes son mujeres, ¿verdad? Se refiere en general a varias de las situaciones, ¿verdad? Que se hacen al hacer o que son consecuencia de hacer una lectura a la ligera del texto bíblico. Y Jerónimo tenía ese cuidado y por eso tenía esa delicadeza de preguntarle a quienes le ayudaron a traducir la Vulgata, como fueron Paula, Eustoquia y las otras mujeres aristócratas que ayudaron en esta labor de traducción, ¿verdad? Entonces es una dimensión amplia de la que tenemos que tener presente. La presentación, el PowerPoint, ustedes lo van a tener. Yo se lo voy a pasar a Rocío, a David, para que ustedes puedan tener acceso a él y no se desgasten escribiendo mucho y demás, pero para que puedan anotar y tener las preguntas, comentarios al final, ¿verdad? El, el- este, este, mm, Esta exposición se basa en un trabajo de investigación que realicé ya hace, digamos que bastante tiempo. Ese fue en el año 2018, pero esto es razón de que siempre me ha interesado desde que, digamos que he profundizado un poquito más en mi área de especialidad, en el estudio de las ciencias bíblicas y de la exégesis, la relación que tiene la Biblia con las ciencias sociales, de qué manera la antropología, de qué manera la sociología, la psicología social puede ayudarnos para comprender las diferencias en el lenguaje, en las maneras de comprender el mundo y las distintas prácticas que en él existen, ¿verdad? Recuerdo con muchísimo cariño algo que me decía una de mis profesoras que ya falleció, la profesora Esther Miquel Pericaz, que también ustedes en algún momento tal vez han leído o conocieron en alguna charla en distintos ambientes. Esther Miquel decía que tenemos que tener un enorme cuidado en el sentido de que los textos bíblicos nacen con tres distancias específicas. Una distancia de carácter geográfico, porque estamos a miles de kilómetros de distancia y con una geografía y un clima diferente. En un segundo momento, una distancia de carácter temporal, porque estamos no solamente a una distancia de miles de kilómetros, sino de miles de años con los textos bíblicos, ¿verdad? Y donde son sociedades diferentes a las nuestras y maneras de comprensión científica diferente a las nuestras hoy. Y una tercera distancia, que es la distancia de carácter cultural, donde, por supuesto, encontramos distintas maneras de interpretar la naturaleza, los fenómenos sociales, la situación del ser humano en relación con los demás, que son distintas a las nuestras hoy, maneras distintas de interpretar la realidad, y esta distancia cultural es de la que más abordaremos el día de hoy. Este trabajo, y voy a compartir pantalla, este trabajo eh,
fue publicado en un artículo en la revista Vida y Pensamiento de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que también posteriormente les enviaré el enlace porque es de acceso gratuito. La revista Vida y Pensamiento número 38, que fue el segundo número del año 2018. Y este texto también de alguna manera nace en un contexto convulso de la sociedad costarricense. Para quienes no son costarricenses, explicaré un poquito también lo que estaba sucediendo en el año 2018, que venía de acontecer, entonces podremos entender un poco más. Pero hablaremos desde ese punto de vista, de cómo el concepto de homosexualidad y lo que Pablo denomina antinatural se puede interpretar en la carta a los romanos. ¿Qué es eso para Pablo? ¿Y por qué en Pablo? Porque Pablo es la figura que en las iglesias es mayormente leído para poder abstraer, para poder concluir y hacer definiciones acerca de la ética cristiana, de la moral, de la vivencia del matrimonio, de la sexualidad. Y es altamente peligroso el no entender sus comprensiones culturales para poder no trasladarlas sin que hubiese una hermenéutica correcta, es decir, una manera de interpretar el texto más adecuada. Y vamos a hacer uso de la herramienta de la antropología cultural, de esta manera de interpretar las culturas en la antigüedad y que podemos hacer a través de los textos. En este caso, es algo que yo he llamado en otros documentos, en otros libros, una etnografía mediada, porque no nos podemos meter en la realidad con una máquina de tiempo y hacer un trabajo etnográfico de vivir, de inmergirnos en aquellas culturas y sociedades, pero lo hacemos de una manera secundaria, ¿verdad? Vamos a hacerlo a través de los testimonios textuales que tenemos y también con la ayuda de lo que la historia, la arqueología y otras ciencias más nos pueden aportar. Les decía que el contexto de este escrito tuvo que ver con una situación que pasó a finales del año 2016-2017, donde el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica empezó a implementar los programas de sexualidad y afectividad en los colegios públicos de Costa Rica y en particular en el año de cuarto nivel, es decir, en décimo año de la secundaria pública. ¿Por qué? Porque el programa de afectividad y sexualidad, S y A, así le dicen los estudiantes, sexualidad y afectividad, para resumirlo, las clases de S y A de séptimo, octavo y noveno ya se daban. En las escuelas, en la materia de ciencias, también ya se daba componentes de afectividad y sexualidad. El asunto es que en décimo año se estaba proponiendo y se inauguró, se aprobó un programa para esa asignatura para ese año de décimo en la asignatura de psicología y que los profesores y profesoras especialistas del área de psicología dieran en décimo parte de este programa o que desarrollaran este programa allí. Eh, con solo eso y sin siquiera leer el programa, sin siquiera sumergirse un poquito en qué iban los padres y las madres de familia a entender que sus hijos iban a recibir, eso levantó un polvorín en el sector católico más tradicional, también en algunos sectores de la jerarquía católica y en el sector evangélico más tradicional o conservador, si queremos utilizar algunas etiquetas que no necesariamente me gustan, pero para que nos entendamos, fue así. En los sectores más pentecostales y neopentecostales. Y se hizo una oposición frontal al programa del Ministerio de Educación hasta el punto que en algunas zonas del país se cerraron escuelas y colegios por protestas de los padres de familia, donde hablaban que el programa lo que hacía era inculcar, entre comillas, la ideología de género y otras cosas más. Una madre de familia en uno de estos cierres en una escuela en el norte del país dijo lo siguiente en televisión. En Romanos 1, del 18 en adelante, dice que el que comete estos actos merece la muerte.
y estaba diciendo que el programa estaba promoviendo, entre comillas, homosexualizar a la población. En ese contexto lo dijo, y que cualquier persona, por ende, que participase de una actividad, de una orientación homosexual, merecía morir en la interpretación que estaba haciendo. Y era muy en consonancia también con las lecturas del libro de Levítico en el Antiguo Testamento, que en algunas de sus leyes ordenaban que el hombre que se acueste con hombre merece la muerte. Texto que ella estaba aludiendo, Romanos 1 en adelante, ¿verdad? Es Romanos 1 del 26 al 27, solo esos dos versículos. Por supuesto, como haremos un estudio exegético y espero no ser muy técnico, muy pesado en esto, y si no, usted me pregunta con toda confianza posteriormente, eh, eh, esos dos versículos están enmarcados dentro de otro conjunto más amplio, que son las primeras partes de la carta a los romanos, y en sí la carta a los romanos, que es la última carta de Pablo, probablemente, como dicen los estudiosos, su testamento, la carta de presentación para la comunidad de Roma, pero a la vez donde él resumió las líneas principales de su pensamiento teológico, de su pensamiento práctico, también de carácter pastoral, ¿verdad? Entonces, vamos a entrarle un poquito a esto. Pero como les decía, para poder entender y contextualizar esta situación de lo que nos está hablando la carta a los romanos en estos versículos que ahorita leeremos, tenemos que entender cómo en el mundo de Pablo, en el entorno paulino, donde fueron escritas las cartas, en general el Nuevo Testamento, se entendía la sexualidad, porque se está hablando de relaciones de pareja, se está hablando de relaciones de carácter sexual genital y que hoy día tenemos unas concepciones diferentes al pasado. En el mundo antiguo, la vivencia de la sexualidad, por supuesto en el Nuevo Testamento es así, debe entenderse en el marco de las relaciones sociales. Es decir, la sexualidad y los roles que juega la pareja en la vivencia de su sexualidad deben entenderse en relación con los roles asignados para hombres y para mujeres dentro del contexto social. Les agradezco que puedan apagar el micrófono para no interrumpir la grabación también. Entonces, deben entenderse en vínculo o de alguna manera como parte de las relaciones de lo que es un trabajador, de lo que es la persona en sus relaciones comerciales, domésticas. La sexualidad forma parte de esta gama de cómo debe comportarse un hombre y una mujer en distintos escenarios. Dice los profesores Louis Bonjour y Tomás Gomer en un texto que tradujimos, hicimos una edición y una nueva revisión de la traducción en la Universidad Bíblica Latinoamericana, el libro que se llama La homosexualidad en el Antiguo Oriente Próximo y la Biblia, dicen lo siguiente: la sexualidad no es un comportamiento social que podríamos describir de manera aislada. La sexualidad es inseparable de otros roles y funciones del individuo en la sociedad. La diferenciación de los miembros de una sociedad según su orientación sexual, es decir, heterosexual, homosexual, bisexual, es una invención moderna. No existían esos términos ni esas concepciones en la antigüedad. Por eso es que la antropología cultural nos va a ayudar a diferenciar esas mentalidades, mentalities, que están en la mente de Pablo, valga la redundancia, y que están en nuestra mente. Y a veces pensamos que nos están hablando de lo mismo y en realidad no es así, ¿verdad? Hay concepciones diferentes, creemos que entendemos, pero de fondo hay una desconexión ahí en el espacio de la comprensión. El mundo antiguo y en particular las sociedades del Imperio Romano eran sociedades de una orientación colectivista. ¿Qué quiere decir eso? Que usted como persona, como individuo, tenía valor e importancia si estaba dentro de un grupo. Usted valía y a usted lo definían como el que es el hijo de una familia, el miembro de un clan o parte de una tribu. Hansel por sí mismo no existe o no existiría en el mundo antiguo si no es porque pertenece a determinado grupo social.
Entonces, esas nociones de una individualidad, de una conciencia que se separa totalmente, incluso hasta que se opone a el grupo mayoritario, era un elemento extraño o un elemento poco común. Existía, sí, sin duda existía la introspección y por supuesto las estrategias de oponerse a lo que la mayoría pensaba. Sin embargo, siempre el pensamiento era más de una forma colectiva y no de carácter individual, como hoy lo pensamos, ¿verdad? Con los derechos humanos, que inclusive hablamos de derechos humanos de primera generación para los derechos que son individuales, como la libertad religiosa, la libertad de expresión, y pensamos en derechos de segunda y tercera generación para derechos más colectivos, sociales, como el derecho a la educación, el derecho a la familia, y en un tercer nivel más general, tercera generación de derechos humanos, derechos universales que tienen que ver inclusive con el cuidado del cosmos, del ambiente. Entonces, porque estamos interrelacionados. Pero esta idea de separar tan claramente lo individual de lo social no existía en la antigüedad. ¿Ok? Eso es una relación más moderna, posterior a la Revolución Francesa. La referencia entonces a la familia como grupo básico de la sociedad es esencial. Una persona que es un sin familia, alguien que está fuera del núcleo familiar, vive en la marginalidad y es infringida de una manera externa o incluso voluntariamente. Si ustedes leen el texto de Marcos 6, del 1 en adelante, donde Jesús habla de quiénes son mi madre y mis hermanos, cuando le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, nosotros estamos aquí dentro de la casa sentados alrededor tuyo. Y Jesús pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la siguen, o sea, ustedes, los de fuera no. Y pareciera muy brusco, muy grosero que a su núcleo familiar lo rechace, pero ahí se ve una dinámica de alguien que hace una o tiene una actitud de automarginalidad, que se aparta voluntariamente para formar un nuevo grupo, no es para quedarse solo, otra vez forma una nueva familia, un nuevo grupo entre sus discípulos y discípulas. El pensamiento colectivo es muy importante en esto. La familia, por ende, en los mundos bíblicos es una familia colectiva y además una familia patriarcal, porque tanto en la mentalidad judía, judea del antiguo cercano oriente, de la antigua Mesopotamia, de los pueblos de la antigua Mesopotamia, de la antigua Roma, el grupo de solidaridad que se crea con la familia lo crea un varón, el padre o cabeza de familia, a partir de individuos que él mismo engendra y cuya crianza y educación controla, decía la profesora Esther Mikl. Entonces, podemos entender que esta idea de familia, por decir un elemento que en otros momentos quienes han sido mis estudiantes o lo son, se los he mencionado, el concepto de familia antiguo proviene de esta concepción patriarcal, donde el padre controla, los miembros de su familia son propiedades suyas, es decir, son bienes que él controla a su gusto. Es más, la palabra familia, yo siempre se los he mencionado, proviene de una de los dialectos latinos, del latín, que viene de la palabra famulus, y famulus es esclavo. La familia del Señor eran su mujer, sus hijos, sus esclavos, sus bienes, su casa, su asno, su buey, todo eso era su familia. ¿Ok? Entonces, por eso, y hago aquí un adelanto del final, eh, eh, pensar y hablar de la familia según la Biblia y defender la familia, entre comillas, según la Biblia, es muy peligroso, porque es defender ese modelo patriarcal que está presente en el texto bíblico y que pertenece a la cultura del contexto. Después amarraré más los cabos, pero esto también siempre lo digo, las situaciones culturales específicas en las cuales el texto bíblico rodearon su redacción, la mentalidad de sus autores y demás, no es el concepto de palabra de Dios que cristianos y cristianas manejamos. La palabra de Dios no son toda la letra en su
valga la redundancia en su literalidad. La palabra de Dios es el contenido profundo que está tras esa letra y la comprensión humana y humanizante, humanizadora que podemos encontrar tras él y que lo podemos actualizar. Es un valor teológico, ¿verdad? El texto por sí mismo, el texto bíblico depende de un mundo cultural y de sus valores. Hoy día, a pesar de que el texto bíblico hable con toda naturalidad de la esclavitud, por ejemplo, a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que la esclavitud es palabra de Dios y tenemos que implantarla. Bueno, más de uno quisiera, pero en algunas sociedades autoritarias. Pero ese no es el contenido, ese no es el tema de la palabra que se hace viva y actual en la comunidad de fe, ¿verdad? Dígase lo mismo respecto al sexo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, si la familia es patriarcal, los estereotipos, o como decía el gran cientista social Sergei Moscovici, los referentes sociales se crean a partir de las estructuras familiares, políticas en un sentido más amplio de toda la estructura social. La vida pública y la ciudadanía, es decir, la vida externa de las personas, estaba vinculada con la vida privada y familiar. Lo que se vivía como un estilo jerárquico de dominación donde el César y la corte, las dimensiones senatoriales se imponían a través del juicio, de la violencia, era lo que se reproducía en los ambientes familiares también. John Dominic Crossan y Jonathan Reed, en un texto muy interesante, eh, explicaban esto en torno al mundo de Pablo. La legislación de Augusto, el emperador bajo el cual nació Jesús, emperador Octaviano, después llamado Augusto, formaba parte de la teología religioso-política, según la cual el éxito y el control en el exterior dependía de la piedad y de la moral en el interior. El éxito militar dependía de la pureza sexual, es decir, de cumplir las normas según el estereotipo de cómo debe vivirse en la familia y cómo ese estereotipo de dominación también debía reproducirse en la sexualidad. La práctica de la sexualidad tenía mucho menos que ver con corporalidad o biología, como hoy lo entendemos, y más con el poder imperial, con el control del dominante, ¿verdad? Igual sucede en la otra vertiente en la cual Pablo está colocado, porque Pablo es un hombre cosmopolita, un hombre que nace con un pie en la cultura grecorromana y con otro pie en la cultura hebrea, en las tradiciones propias de su judaísmo, pero un judaísmo de la diáspora, ¿verdad? Un judaísmo lejos de Jerusalén, pero aún así un judaísmo que tenía tradiciones de siglos. En la Biblia hebrea, construir una casa, bayit en hebreo, es crear una familia, como lo dice Deuteronomio 25. El término bayit, bet también, es el término para designar un clan de hermanos, encabezado por el jefe de familia. Por ejemplo, cuando se habla de la casa de David, hablar del padre es hablar de la sangre, de la historia y de la identidad del clan. El modelo semita, hebreo y también el modelo greco-romano de familia, ambos son patriarcales, son patrilineales porque la descendencia corre de varón a varón, al hijo primogénito, son polígamos porque el padre puede tener varias mujeres si quisiera, ¿verdad? Cosa que en algunas sociedades se mantiene, y son también endogámicos en el sentido de que buscan hacia hacia adentro la conservación de la familia. Tiene algunas diferencias aquí, pero igualmente es la conservación del clan versus las amenazas externas de los otros clanes, de las otras tribus o de las otras familias. Y aquí ya nos vamos a adentrar un poquito de cómo fue educado Pablo en este contexto grecorromano. Los roles de género, es decir, lo que debe hacer un hombre según la sociedad de la época, o lo que debe hacer una mujer según lo que se le enseña en la sociedad, se desprendían en el mundo antiguo de la jerarquía social y de las formas de control político reproducidas por la educación familiar. Así pues, el género se comprende desde dos estructuras sociales dinámicas e interactivas,
que son la manera de entender el orden del cosmos, la jerarquía cósmica y la regulación del deseo. ¿Qué tan capaz es una persona de controlar sus apetitos y su deseo sexual? Eh, la profesora eh, Elizabeth, Elizabeth Puya y la otra autora, ahorita se me olvida, Margaret también, nos mencionan un poquito esto. Ahorita recuerdo en la cita que les voy a mencionar. Pero la idea uno de la jerarquía cósmica, es decir, de la manera en que está ordenado el mundo, ¿cómo es esto? ¿Qué entendía la sociedad de aquella época por esto, el mundo ordenado? Bueno, masculino y femenino se sitúan en lugares opuestos del espectro, donde, como la sociedad es jerárquica, hay una figura que domina y otra figura que es dominada. Dominador dominado en el poder, superior inferior en la clase social, penetrador penetrado en el rol sexual, porque implica un tema de imposición. La masculinidad es fluctuante. Y vean qué curioso. Uno dice, ¿cómo que la masculinidad es fluctuante? Claro, porque el hecho de ser, entre comillas, hombre en la antigüedad, ¿quién es un verdadero hombre? En la antigüedad no necesariamente correspondía al rol físico de que tenga los genitales masculinos, sino que en griego y en latín hay tres maneras distintas de entender lo que es ser hombre, de lo que es entender la masculinidad. Usted pudo haber nacido ser humano. En griego es la palabra antropo, en latín homo. Usted se construye al reproducir los roles de dominación como un varón. En griego se dice arsen o más. De ahí viene masculino también, ¿verdad? Es la palabra latina. Y aún así, si no logra reproducir esos roles con excelencia, demostrando su poder, su violencia y su posición social, usted no llega a ser un hombre en el sentido de aner vir, de la virilidad, ¿ok? Una cosa es solamente ser de la especie humana, otra cosa es actuar como varón y en un tercer momento ser un verdadero hombre en la sociedad grecorromana porque es aquel que realmente logra estar en la escala superior dentro del rol de la dominación. Ese es un primer elemento. La sociedad se establecía de acuerdo con esa idea del control y del dominio. Y bueno, una segunda, una segunda estructura muy importante que es la del control del deseo sexual. En la sociedad antigua, y de esto hay múltiples textos de ética antigua que uno puede leer, no solo de Aristóteles con su ética nicómaco, sino también otros textos de filósofos ya latinos como Séneca y otros más, que hablan de que un hombre honorable era caracterizado por el autodominio, tenía la capacidad de autodominarse. Una mujer, por el contrario, debe caracterizarse por sus cualidades femeninas otorgadas por la sociedad o esperadas por la sociedad. En el caso del varón, el control de no ejercer la violencia de determinada forma o en todas las circunstancias, y en el caso de la mujer, de someterse a esa fuerza y a ese dominio. Por eso es que usted encuentra en los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se exaltan las virtudes de la mujer en la obediencia, la fidelidad, la maternidad y la correcta administración, no en otras cosas. Son casos muy particulares, como en el libro de Ruth u otros más, donde se destaca la figura de una mujer que por sí misma toma roles de control y de dominio y por lo tanto está tomando roles masculinos en la mentalidad de aquella sociedad, pero son los casos muy puntuales y específicos, ¿verdad? La dominación y también en el acto sexual la penetración eran muestras de poder en el mundo de la guerra y en el de la política, y desgraciadamente hasta el día de hoy, porque todavía existen muchísimos crímenes de guerra donde soldados de una sociedad a otra, al llegar a tomar presos a otros soldados, los violan. Y no los violan porque necesariamente sean calificados como homosexuales, sino porque los quieren destruir y humillar, porque es una forma de control. Y esto es un elemento que desde el mundo antiguo existía, porque la esencia de la virilidad era el poder en aquella concepción. Inclusive hay verbos propios en latín
desprendiéndose del mundo político y militar romano para la concepción de la masculinidad referido al acto sexual, cuando hay distintos tipos de penetraciones, si es hacia la mujer, si es anal, si es oral, incluso existen verbos como fuetere, pedicare y rumare, que son, y usted los puede buscar, si no me cree, en algún buen diccionario de latín para ver la connotación de lo que significa el dominio hacia una mujer, hacia otro hombre o hacia otra mujer, o simplemente por una cuestión de control y de dominio hacia otra persona, ¿verdad? Igual como el rol de receptor o pasivo, existen tres verbos, crisare, chévere y felare, ¿verdad? Que son conceptos que designan, y uno dice, puña, pero qué obsesión con el tema de la penetración, es que era la manera física de demostrar la dominación y el control, ¿verdad? Entonces, otra vez, la sexualidad está vinculada con los roles sociales, no está desvinculada. Por eso era difícil, no digo que imposible, porque la intimidad de las personas es imposible de rastrear y los textos no lo van a rastrear, no nos lo van a decir. Era difícil pensar en una relación que se basara en la reciprocidad. John Dominic Crossan y Jonathan Reed nos dicen nuevamente lo que era inimaginable era una posición igualitaria, una aventura igualitaria, una relación igualitaria. La igualdad no estaba en ningún guión fuera entre hombre y muchacho, u hombre y hombre. Siempre tenía que haber una cuestión jerárquica de por medio. Por eso, paréntesis aquí, cuando Pablo en Primera de Corintios 6 y 7 trata el tema del matrimonio y explícitamente dice que el cuerpo de la mujer le pertenece a su esposo y al mismo tiempo, reglón seguido dice, y el del varón a su esposa, Pablo está haciendo aquí algo, está diciendo algo extraño para el contexto, porque la primera parte, perfecto, de que la mujer, el cuerpo de la mujer se debe al varón, eso en el mundo antiguo es lo más común del mundo porque se considera como una posesión, pero Pablo dice, también el del varón se debe a la mujer. Entonces Pablo empieza a colocar unos esquemas allí de una mayor reciprocidad. Todavía no se llega a este término, pero empieza a demostrarse que en la comunidad cristiana se tratan de vivir valores alternativos a los de la sociedad grecorromana dominante. Pues cierro ese paréntesis porque es muy interesante entenderlo allí en las cartas y leer este texto de Primera de Corintios y no leer solamente de manera exclusiva y fuera de contexto las cartas de Efesios, Gálatas, Timoteo y Tito que reproducen nuevamente el esquema patriarcal porque son textos tardíos en el escrito en la tradición paulina, son textos de los discípulos de Pablo, no de Pablo. Y de aquí me adelanto también, porque probablemente alguien me preguntará, bueno, pero entonces, ¿por qué en Timoteo Pablo dice esto y luego en otra carta dice otro? ¿Qué es? Que entra en contradicción. Bueno, es que la respuesta es que no es Pablo. Es la segunda generación de sus discípulos y la tercera generación de sus discípulos que trata de adecuar este mensaje del primer Pablo, entre comillas, muy revolucionario, a una sociedad que todavía lo ve con recelo esta situación, ¿verdad? Entonces, forma parte de esa dinámica de suavizar, de bajarle unas rayitas a Pablo, ¿verdad? En su concepción del mundo. Entonces, ¿cómo? Si vemos todo esto que es el mundo grecorromano referido a la visión, a la idea del sexo y de la sexualidad, ¿cómo un judío fariseo de la diáspora podría comprender esto que llamamos hoy sexualidad? ¿Qué tanto influjo del mundo en el que nació y vivió Pablo marcó sus juicios éticos, su manera de evaluar a las personas? La moral del judaísmo del segundo templo, de ese periodo de tiempo, siempre basada en relaciones desiguales y estructuradas, era bastante más rígida. La moral judía tenía también unas concepciones familiares muy rígidas, incluso en algunos sentidos más rígidas que en el Imperio Romano, que era mucho más abierto a otros tipos de relaciones sexuales. La vivencia de la sexualidad quedaba restringida al matrimonio y con el fin exclusivo en la procreación. Para un judío del segundo templo, sea Pablo, sea Filón de Alejandría, sea Flavio Josefo o cualquier otro, el matrimonio
El sexo estaba restringido solamente al ámbito matrimonial y para tener hijos, nada más. Inclusive el hecho de tener una relación sexual simplemente por placer ya era visto en los cánones de estos esquemas, en estas realidades era visto como antinatural. Y aquí me adelanto un poquito, porque se refiere a una cuestión cultural, no a una cuestión biológica, ¿verdad? Cualquier práctica fuera de este esquema era condenada. Ahora bien, nuestro texto, que es el que nos ha convocado, ¿verdad? Es una pieza de rompecabezas que a veces la queremos hacer forzar donde no calza. Si alguna vez usted ha armado rompecabezas, sabe que, y ojalá de esos grandes de 5.000 piezas o tal vez más, ¿verdad? Y se pierde una pieza y se mezcla, ojalá que usted tenga 2 o 3 rompecabezas, una mezcla, una pieza de un rompecabezas se mezcla con la del siguiente, el otro juego, del otro rompecabezas, no le va a calzar por ningún lado. A veces queremos hacer que los textos bíblicos calcen en nuestros esquemas y eso es muy peligroso y muy complicado. El texto que nos detendremos a analizar se ubica en una parte inicial de la carta a los romanos que los autores especialistas en retórica, retórica es el arte del convencimiento, la forma en que los antiguos estudiaban en la manera de elaborar un discurso y de convencer a un auditorio, y Pablo, como buen hijo también de la cultura grecorromana, conocía el arte de la retórica y sobre todo en Romanos la aplica de una manera magistral, excelente. La primera parte de su carta empieza en los primeros versículos del capítulo 1 con una narratio, es decir, donde él empieza a explicar con una narración la situación de la humanidad antes, inclusive, de la ley, antes de Moisés, antes de que existiera el mal. Él trata de hacer como una reconstrucción una relectura del libro del Génesis en sus interpretaciones de cómo era la humanidad antes del mal y antes del pecado, luego cuando irrumpe el pecado, luego cuando irrumpe la ley de Moisés para corregir estas situaciones. Y Pablo va a decir, bueno, la ley es muy buena, nos indica hacia dónde ir, pero es insuficiente porque no nos da la fuerza para poder contrarrestar el pecado, para poder contrarrestar el mal. Tiene que darse el recuento y ese recuerdo de la fe de Abraham para que la fe pistis sea aquella que nos conduzca a la salvación. Y este tiempo de la fe va a estar inaugurado por el tiempo de Jesucristo, ya va a empezar a hablar en el capítulo 4, 5, del antiguo Adán y del nuevo Adán, que es Jesucristo, y de cómo se inaugura una etapa, que es la etapa de la iglesia, ¿verdad? Donde el Espíritu está presente en la comunidad y continúa con esta doble vertiente de salvación. La ley para quien es judío y la fe para la fe en general abierta, ¿verdad? No es que el judaísmo no la tenga, pero la fe para quien no lo es, porque no exige, no hace una abolición de la ley, como mucha gente ha pensado en Pablo, que Pablo se convirtió al cristianismo y dejó el judaísmo. No, no. Pablo lo que hace es convertirse del judaísmo fariseo, el del cual él pertenecía, al judaísmo mesiánico, es decir, al grupo de judíos que reconocían que Jesús era el Mesías. Pablo nunca fue cristiano, como dice Pamela Eisenbaum. Pablo siguió siendo un judío, pero un judío muy radical, que creía que el Mesías ya había llegado y que con la venida del Mesías el tiempo final había sido inaugurado. Y en ese sentido lee sus escritos, sus cartas y entiende que la cruz es la nueva revelación de Dios. Es decir, en donde él menos esperaba que Dios se le mostrara, es donde se le mostró, en un crucificado. Dios era muy distinto de como él lo entendía, ¿verdad? Se mostraba en el aparente fracaso, en la debilidad, en la pequeñez, no en el poder y la imposición que la cultura grecorromana le decía. Entonces, toda esta primera parte es una narratio, eh, hace una proposición y continúa con sus estrategias retóricas. No me voy a meter mucho en esto, ¿verdad? Porque es un poquito cansado, pero él en toda esta primera parte trata de explicar que la humanidad antes de la ley, antes de Moisés, está entregada a lo que él dice o él llama orge peu, la ira de Dios,
Y uno dice, qué raro, porque habla de la ira de Dios. Que incluso eso lo repetían nuestros abuelos, el hablar de no tiente a Dios, no le invoque su ira, ¿verdad? Pero cuando Pablo habla de la ira de Dios, está refiriéndose a todo ese tiempo anterior del desconocimiento de la ley y del desconocimiento de la fe en Jesucristo. Está hablando de un ambiente donde no hay claridad de por dónde seguir. Entonces, está diciendo todo ser humano nace con debilidad y nace con falencias y con fracturas. ¿Verdad? Es lo mismo que va a retomar mucho en sus escritos cuando habla de la carne, en griego sarx. Cuando Pablo habla de la carne no está hablando de la sexualidad, está hablando de la debilidad humana. Está diciendo que todos los seres humanos tenemos debilidad y no, y aunque somos perfectibles, tenemos una dimensión de fragilidad. ¿Ok? Entonces, Sarx se opone, la carne se opone al espíritu, o se opone, o que la letra mata al espíritu, no porque esté pensando en alma y cuerpo como cosas separadas, como lo pensaría Platón o Plotino posteriormente. No, él está pensando en la idea de que en el mismo ser humano inseparable, indivisible, existen ambas dimensiones, de la posibilidad de acercarse a Dios y de la posibilidad de la fragilidad con la cual vivimos, ¿verdad? Entonces, Pablo empieza a clasificar personas, empieza a decir, bueno, es que existen los paganos, existen los judíos, dentro de los paganos hay un grupo, dentro de los judíos hay otro grupo, y es lo que un gran autor, estudioso de las ciencias sociales, el profesor Philip Esler, menciona como una estrategia de recategorización, o sea, vuelve a hacer categorías, Pablo, para decir, bueno, afuera están unos, adentro los que estamos en el grupo de seguidores de Jesús, tenemos también unas clasificaciones para entender quiénes son maestros, quiénes son profetas, quiénes son apóstoles. Estos son categorías que él hablará en Primera de Corintios, ¿verdad? Pero como sigue siendo un judío propio del segundo templo, va a entender que el judaísmo tiene en su haber la ley y que por lo tanto tiene, como él va a decir, la preeminencia de primero los judíos y después los griegos. ¿Verdad? Ese tema de ese primer lugar del judaísmo, él lo va a seguir manteniendo, no porque haga una exclusión de los otros, sino porque habla de que la ley llega primero al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Verdad? Entonces, él considera en su mentalidad judía, al igual que lo hará Filón de Alejandría o lo hará Flavio Josefo, él considera que todos los que están fuera de su grupo, el exogrupo, los paganos, son idólatras porque adoran otros dioses, son injustos, tienen un montón de vicios y él hace una enumeración de esos vicios como las listas que hacían los estoicos. Los estoicos influyentes también en el pensamiento de Pablo, una corriente helenística de la época, consideraban que había que hacer listas de vicios y de virtudes para uno estar repitiéndolas constantemente y no caer en los vicios y más bien inspirar las virtudes. Entonces, Pablo en los versículos 28 y 31 va a hacer una lista de vicios y virtudes como la hará en Primera de Corintios 6, otra lista de vicios y de virtudes. Entonces, él considera que todo el que no es judío, el romano, el extranjero que tiene otra práctica de religiosidad, ¿verdad? El gentil, entre comillas, es en general idólatra, injusto y tiene prácticas que se desprenden de la idolatría. Va a decir el profesor André Guignac, un profesor de la Université de Lyon en Francia, que Pablo de modo caricaturesco, así como todos los judíos de la época, entendían al otro por una demonización. La identidad judía se construía por la demonización del otro, gracias a la ecuación pagano es igual a homosexual. O sea, para el judaísmo, en su gran mayoría, no digo todos, ¿verdad? Pero los escritores judíos influyentes de la época consideraban que todos los paganos tenían prácticas sexualmente no heterosexuales, ¿verdad? Aunque no fuera así, pero era el estereotipo creado, ¿verdad? En la antigüedad y Pablo no se escapa de eso. ¿Verdad? Él continúa en esa idea. Entonces nuestro texto
vamos a ver, ahí lo tenemos en la traducción posterior, parte de esta idea de la ira de Dios, de cómo Dios se manifiesta en la creación y cómo, ojo, el puntito 3 de la estructura de los versículos que estamos estudiando, en los versículos del 21 al 23, que son los versículos antes de nuestro texto, va a decir que ese ser humano sin la ley, ese ser humano antes del judaísmo, fuera ahora del judaísmo, se da a la idolatría. Y esa idolatría trae tres consecuencias. Uno, la impureza de los cuerpos de quienes cambiaron al Creador por las criaturas, o sea, el adorar a entes de la creación y no al Creador es una forma de impureza. Pablo lo clasifica así. Vean que es diferente del concepto de impureza que tenemos nosotros. Número dos, el cambiar las relaciones por otras contra la naturaleza, primero entre mujeres y luego entre hombres, son los versículos 26 y 27 que vamos a estudiar. Y número tres, una tercera consecuencia, el desconocimiento de Dios que los ha llevado a múltiples vicios y empieza a sacar la lista de vicios de los estoicos, ¿verdad? Allí. Entonces, la consecuencia final, que es la que citaba la madre de familia de una manera muy descontextualizada, merecen la muerte, todos ellos. A todos los idólatras, paganos y demás. Y uno diría aquí una pregunta que es muy importante, que tiene que ver la idolatría, el concepto de adorar otros dioses de no ser judío con la sexualidad. Porque el idólatra se convierte en una figura que tiene una práctica no heterosexual. ¿Qué relación tiene? Bueno, ya veremos que en la mentalidad de Pablo simplemente es invertir los roles de la sociedad establecida, porque Pablo, a pesar de todo, que tiene esfuerzos para transformar la sociedad y presentar una sociedad un tanto más igualitaria, es hijo de su tiempo y por lo tanto también analiza las realidades de su época a la luz de estos esquemas de la jerarquía cósmica y del control del deseo. Él lo sigue teniendo presentes en sus libros y también no podríamos pensar que es un extraterrestre, ¿verdad? Otra cosa salida de su mundo. Los versículos 26 y 27 son, dicen lo siguiente, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, sus mujeres cambiaron las actividades naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, dejando el uso natural con la mujer, se encendieron en deseos ardientes unos con otros, cometiendo la vergüenza de hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el pago necesario por su error. Vamos a ver algunas de esas palabritas, algunos apuntes desde el griego, sin meterme mucho en el barrial, ¿verdad? Pero para explicar cuestiones, detalles curiosos. Si ustedes ven en el primer versículo, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esta idea de que Dios entregue a alguien al pecado, con el verbo paradidomi, es algo muy común en el mundo del primer testamento, en la literatura veterotestamentaria. Cuando Moisés, en el relato del Éxodo, eh, se percata que el faraón se endurece su corazón, porque es Dios quien endureció el corazón del faraón, cuando no permite que salve a su pueblo. Dios de alguna manera actúa y uno dice que raro, porque actúa para que otro haga mal. Bueno, la idea es que el desarrollo de la historia se va a poner más compleja después, ¿verdad? Pero esta idea de que Dios entregue al mal está presente. La idea de pasiones vergonzosas, pate atimías en griego. Esto de pasión vergonzosa hay que entender la palabra patos, que podríamos entender como algo que se siente, que está presente, se puede traducir por pasión, ¿verdad? También Pablo lo utiliza con ese adjetivo atimías, vergonzoso, ¿verdad? Para ejemplificar con una práctica que invierte las actividades sexuales. Pablo va a decir, esto invierte lo que en la sociedad se reconoce como honorable, ¿verdad? Y por eso va a hablar de gestis como una inversión de una situación honorable. Y va a decir en ese primer versículo que, como ustedes pudieron ver, cambiaron las actividades naturales. ¿Ok? Esta cuestión de la actividad natural, del uso natural, dicen algunas traducciones de la Biblia, del sexo, es de un arsen, es decir, de un varón con una
felis, es decir, con una hembra, con una mujer, en alusión directa al libro de Génesis 1:27, que es la idea de la teología de la creación de hombre y mujer creado. Entonces, Pablo está recurriendo al libro del Génesis y decir, ese es el uso natural del sexo en la relación de pareja, en el matrimonio y para la procreación. Punto y se acabó. Él no se sale de los esquemas judíos de la época ni de la interpretación del Génesis, sigue en esa misma lógica. Entonces, la pregunta que yo les decía, ahora, en el versículo siguiente va a hablar de que esto es una consecuencia de sus propios pecados, de su idolatría. ¿Por qué nuestro texto relaciona tan rápidamente el desconocimiento de Dios, es decir, la idolatría, con actos de categoría sexual? ¿Qué tiene que ver la idolatría con la sexualidad? Hay que entender que el mundo del judaísmo en el cual Pablo creció estaba muy influido no solo por los libros que hoy tenemos en el canon, sino también, y esto lo han hablado en algún otro momento, en otro curso con David, cómo los textos que posteriormente serán apócrifos, textos intertestamentarios, o sea, que están en medio de los dos testamentos, o paratestamentarios, porque están a los lados, en paralelo, pero no forman parte del canon, en esa época eran influyentes. El canon no estaba definido ni cerrado, por lo tanto, leer otros textos y tomar ideas de allí era lo más común del mundo en los eruditos de la época. Un fragmento de primera de Enoch, un texto apócrifo también, que se llama el libro de los vigilantes, hace una interpretación muy interesante de el episodio del Génesis de Sodoma y Gomorra. Lo hará también otro libro que se llama el libro de los jubileos, que tal vez han escuchado mencionar. Ambos interpretan los episodios de Sodoma y Gomorra como una forma de paganización de el pueblo de Israel y cómo es el peligro de caer en esa paganización. Sodoma, para estos textos de los jubileos y de los vigilantes, es la gran metáfora porque entiende que la impiedad, es decir, la falta de piedad hacia el Dios de Israel, se ha mezclado con la idolatría, con las relaciones homoeróticas y otras formas de maldad, como los estereotipos del mundo gentil. Es, para el libro de los vigilantes y de jubileos, cómo Sodoma y Gomorra explica que empieza el mal y la depravación como una forma de idolatría, de expresión de romper las relaciones que deben darse en los ambientes de dominación de hombre y mujer, y como otras formas de maldad que se dan en el mundo de quien no es judío, de los paganos. Por eso, cuando Pablo habla de que existen actividades naturales, ten, fisiquén, gresin, y luego va a hablar de lo antinatural, es que podemos entender mejor esto que quiere decir. Esto de las actividades naturales de las que Pablo habla son, según su cosmología, la verdad de Dios impresa en la obra creada, es decir, la interpretación que él está haciendo de Génesis 1. El sustantivo, y esto es importantísimo, el sustantivo naturaleza, physis, que está utilizado en acusativo femenino, physin, y el adjetivo natural, para hablar de algo natural, físicos, en acusativo femenino, que utiliza como fisiquén, deben ser entendidos en su contexto literario. Es decir, en esto Pablo está pensando como judío de la época qué es natural y qué es antinatural según la mentalidad, la cultura, el contexto y las relaciones sociales en su época. Y hay un texto, otra vez, paratestamentario, apócrifo, que es el testamento de Neftalí, muy conocido también en la época del Segundo Templo, lo cita Josefo y lo citan otros, donde dice lo siguiente, los gentiles, equivocados y apartados del Señor, cambiaron su orden. Vea, esto es un texto anterior a Pablo y vea el vocabulario, igual al de Pablo. Fueron tras piedras y leños siguiendo los espíritus del error.
No seáis así vosotros, hijos míos, sino reconoced en el firmamento, en la tierra y el mar, y en todas sus obras al Señor que todo lo creó, para que no seáis como Sodoma, que trastocó el orden de su naturaleza. Igualmente, cambiaron el orden de su naturaleza los vigilantes, a quienes condenó el Señor a la maldición del diluvio, por cuya culpa dejó la tierra desierta, sin frutos ni asentamientos humanos. Cambiaron su orden, trastocó el orden de la naturaleza, cambiaron el orden de su naturaleza, son términos subrayados por mí, ¿verdad? Pero que reproducen y que Pablo conocía porque Pablo está reproduciendo el mismo esquema allí de por medio. Otros dos textos para que vean el influjo de los escritos apócrifos en el canon, o que posteriormente serán apócrifos, sobre las leyes particulares. Aquí, otro texto de la época. Dice, y déjenme buscar aquí bien la referencia para no batear, decir otra cosa. Eh, es un texto de Filón de Alejandría, ¿verdad? De los años 30, cercano al año 30 y 40 después de Cristo. Eh, y dice lo siguiente: y la misma pena debe sufrir a su vez el pederasta, por cuanto va en procura de un placer que repugna a la naturaleza, y porque hace cuanto es de habitantes las ciudades, desperdiciando la sustancia seminal. Además, no tiene empacho en ser un guía y un maestro en los dos gravísimos vicios que son la falta de virilidad y el afeminamiento. Es lo que dice Pilón, ¿verdad? Que la falta de virilidad y el afeminamiento son grandes vicios, haciendo que los jóvenes se den a adornarse y enervando la flor de su lozanía que debería ejercitar para el vigor y para tu fortaleza. Y el último, un texto de Flavio Josefo contra Apión, un texto aproximadamente del año 94 o 96 después de Cristo, estamos en el siglo primero, ¿verdad? Dice Josefo: ¿por qué habríamos de envidiar las leyes de los otros cuando vemos que no son observadas ni siquiera por sus autores? Pues, ¿cómo no iban a despreciar los lacedemonios su constitución insociable y su menosprecio del matrimonio, y los eleos y tébanos, las relaciones antinaturales, da la palabrilla, entre varones? Estas prácticas, que en otro tiempo se consideraban muy honrosas y apropiadas, aunque de hecho no las abandonaron completamente, no las confiesan. Son judíos hablando de los paganos de fuera, haciendo su estereotipación, ¿verdad? Creando esos estereotipos. Por eso, me di a la tarea, y esto fue una particularidad, es una particularidad de este trabajo, que la palabra naturaleza, physis, que traducimos así por naturaleza, disposición natural, podría ser la esencia de lo que se refiere a algo o el género de algo en sí para clasificar. En el mundo del corpus paulino tiene varias acepciones. Yo me di a la tarea de buscar la palabra physis, physiquen, physicos, la raíz en toda la carta a los romanos, rastrear por dónde aparecía y ver de qué manera la usaba Pablo. Y cosa curiosa, en un primer momento, eh, Pablo habla que cuando el varón utiliza el cabello largo, eso es un acto antinatural. Uno dice, vea qué curiosidad, por una convención social de usar cabello largo, es un acto antinatural. ¿Ok? Va a decir en un segundo momento que las transgresiones, estas ideas de invertir el rol de dominador-dominado en el caso de una relación sexual, eso también es antinatural. El texto que estamos estudiando, y lo va a citar en Gálatas 4:8 también, cuando va a decir tois fisei, para hablar de esto de naturalmente en cuanto a la idolatría por el acto sexual. Número 3, para Pablo es antinatural que usted ingerte una rama de olivo en otro árbol que no sea el olivo, o en otro olivo que no le pertenezca. Romanos 11. Y porque habla este simbolismo como si fuera un simbolismo agrícola, y
y de carácter de más del campo, porque recuerden que en las tradiciones veterotestamentarias, en el Antiguo Testamento, la idea de que el pueblo de Israel y otras partes de otros pueblos se puedan injertar en la rama del verdadero pueblo, ese acto es visto como un acto de recibimiento, como algo bueno. Pero Pablo dice, está injertando una rama que no le pertenece allí, entonces eso es contra la naturaleza. Y el cuarto uso que hace Pablo de la palabra fisis es muy curioso, la circuncisión. Pablo dice que el acto judío de circuncidarse los varones es también contra la naturaleza. Y lo dice en Romanos 2:27. Está utilizando la palabra fisios acrovistía, fisios acrovistía. Eso es romper la condición natural. Pero vean qué interesante. Pero todos los judíos están circuncidados. Entonces Pablo lo está evaluando moralmente mal. No, simplemente está diciendo que es algo que está en contra de las condiciones con las que venía el ser humano, ¿verdad? Igual con lo de la rama y lo del cabello corto, que se refiere a una convención social de que el varón lleva el cabello corto y la mujer el cabello largo. O sea, la palabra fisis tiene un montón de significados diferentes. No se refiere al concepto biológico suyo y mío que hoy tenemos, que es lo que quiero destacar aquí. Lo biológico en la antigüedad dista mucho de lo biológico tal como se concibe hoy. Martin Nismin dice lo siguiente: en la antigüedad, physis expresa una regla cultural fundamental o un carácter o apariencia convencional, algo propio o innato, o el verdadero ser de una persona o cosa más que naturaleza en un sentido genético biológico, como un lector moderno podría percibirlo. De acuerdo con esto, antinatural es un sinónimo para seriamente no convencional. Eso es antinatural, lo que es seriamente no convencional. De esta forma, invirtiendo los lugares donde Pablo habla de naturaleza, puede ser tipificado contra la naturaleza que un hombre use el cabello largo, como lo vimos ahora, que una relación sexual se dé fuera del ámbito del matrimonio y carezca de la finalidad reproductiva entre personas de distinto sexo o del mismo sexo, porque para Pablo es igualmente antinatural una relación previa al matrimonio o fuera del matrimonio, porque él lo está evaluando desde las categorías de la teología del Génesis. ¿Verdad? Pablo no solamente condena un acto homoerótico, condena múltiples prácticas sexuales, ¿verdad? Calificándolas a todas de porneia, de depravación, prostitución o de un montón de cosas que puede tener ese adjetivo porneia que sería solo para una charla, ¿verdad? Puede ser también contra la naturaleza que se injerten nuevas ramas a una planta, o cuatro, que se remueva el prepucio dado por naturaleza en la circuncisión. Entonces, no en todas se evalúa moralmente, unas son culturales, otras son más de carácter de la convención social, son diferentes conceptos de lo que es naturaleza. Los varones, dice el texto, volviendo ya para ir cerrando unas notas filológicas del versículo 27, dejaron la actividad natural con la mujer porque se encendieron en deseo ardiente, dice el texto griego, exekautesan entes orexei, se encendieron en deseo ardiente. Estas ideas del deseo ardiente que están en las metáforas modernas sobre el deseo erótico se entienden como una externalización, externalizar lo profundo con la imagen del fuego que revela un movimiento en la dirección opuesta, porque Pablo no está hablando aquí de una orientación sexual como la concepción de una relación y un deseo hacia una persona del mismo sexo, de distinto sexo, de ambos sexos, sino simplemente de algo que no se controla, de la cuestión de el control del deseo del que hablábamos ahora. Son las decisiones, al final del versículo, de su insensato corazón para adorar a las criaturas los verdaderos deseos que vienen de dentro. Esos deseos incontrolables son el deseo de la idolatría que se manifiesta en todas esas acciones. Entonces, eh, para ir acomodando la idea y no extenderme muchísimo, porque ahora hablando, eh, muchas veces,
y ya vamos a reconstruir este desarme de cosas que hice, este barrial que acabo de hacer, ¿verdad? Y que hay que repasar y releer, porque son muchos datos y después usted me preguntará si algo no quedó claro. Hay que rearmar un poquito esto. Si leemos el texto bíblico ignorando lo que Pablo estaba pensando, hacemos decir al texto cosas que no dice. Descontextualizamos los discursos y ojo, hacer esto sí que es ideológico. Eso sí que es una verdadera ideología de género y no lo que otras personas acusan como ideología de género. El concepto de relación en el moderno sentido de correlación e igualdad, retomando cosas, era poco común en la mentalidad antigua. Esa idea de una relación igualitaria era muy extraña, muy rara, no era común. En los códigos que Pablo entiende, lo natural es comprendido desde la teología de la creación del Génesis, siendo que la práctica de la sexualidad debe vivirse en el matrimonio, con el fin exclusivo en la reproducción. Cualquier uso del sexo, cualquiera que este sea, no solo de carácter homoerótico, sino también heterosexual, pero que esté fuera de la procreación y solo por el placer, ya eso es antinatural también y está condenado en los códigos legales judíos. Un acto natural es el que sigue lo esperado, lo normalizado, la convención sociocultural. Por lo tanto, un acto antinatural es el que se sale de los cánones socialmente preestablecidos. El concepto de naturaleza que Pablo maneja dista en mucho del nuestro. Eleva una norma cultural al nivel de natural, pero que evidentemente tiene una formulación diferente hoy. Las lecturas de la Biblia, y esto lo digo con mucha vehemencia, las lecturas de la Biblia que desconocen esta distancia semántica de significado de un mundo a otro son profundamente anacrónicas y etnocéntricas, porque hacen centrarse solo en lo que nuestra cultura piensa. Reproducen en el fondo entonces una verdadera ideología, según la cual las orientaciones sexuales no existen. Muchas personas dicen, no, es que eso es que es una desviación X o Y, porque eso no existe de determinada manera. Eso sí que es ideológico, al no reconocer la historia de la cultura y de la humanidad, sino muchos dirán son desviaciones contrarias al orden de lo creado, de la familia, yo diría de la familia patriarcal, que sería el orden en el cual esa persona está pensando. Son lecturas que son literalistas, biblicistas y fundamentalistas, porque colocan su único fundamento en una lectura sesgada que olvida el entorno. Pablo, en su visión de mundo, como judío de su época, condenaba toda práctica homoerótica, pero no es cierto que condenara la condición homosexual. Ojo a esto. Ese concepto de homosexualidad estaba fuera de su comprensión. La idea de orientaciones sexuales, heterosexual, homosexual, bisexual, orientaciones, es decir, de la atracción externa, del deseo hacia otra persona, es algo desconocido en el mundo antiguo. Ni siquiera existía la palabra homosexual. Muchas Biblias, cuando traducen el término homosexual, están haciendo una traducción dinámica, pero la palabra fue creada hasta el siglo XVI-XVII. No existían los idiomas, no existen los idiomas antiguos y en los idiomas modernos apareció hasta la época de la modernidad. Por lo tanto, se carga de prejuicio muchas veces las traducciones. Y como decía el Papa al comienzo, ¿cuántos juicios temerarios se han hecho por hacer estas malas traducciones? Entonces, ciertamente Pablo como judío de su época condenaba las prácticas homoeróticas porque para él no eran prácticas de una orientación sexual que él comprendiera, sino simplemente eran actos idolátricos que estaban fuera y que pertenecían al contexto del mundo gentil, del mundo pagano. ¿Ok? Está opuesto a ellas por razones muy distintas de las que se aluden hoy. A pesar entonces de su oposición a las prácticas homoeróticas, Pablo no concebía individuos de orientación homosexual, heterosexual o bisexual, menos aún todo el espectro de la diversidad que gracias a las ciencias sociales y a la biología hoy por temas genéticos y hormonales conocemos. Pablo no sabía nada de eso. Es como decir que Pablo está condenando el uso del Wi-Fi con un lenguaje moderno.
Pablo no conocía ese concepto, eso no pertenece a nuestro mundo, no al de él. La noción de homosexualidad no pertenece al mundo antiguo, simplemente es la relación sexual de dominador-dominado y punto. Y Pablo condena lo que se opone a eso, ¿verdad? A esa lógica. Para concluir, entonces, creo que habría que retomar los temas fundamentales de Pablo, más que este versículo pequeño, que es un versículo inicial en su escrito en Romanos, igual en Corintios, primera de Corintios 6. Creo que hay que retomar los temas centrales y evaluar todos los elementos, sus valoraciones desde los temas centrales, no desde temas marginales. Hay un elemento muy central en la literatura paulina y que refleja el comportamiento de la primera comunidad cristiana, la contraculturalidad. O sea, el judaísmo de la época de Pablo y el cristianismo primitivo entienden que aunque haya una mayoría dominante, la comunidad cristiana no actúa de esa forma. Gesta su propio ethos, su propio camino, ¿verdad? Entonces, hay que entender también que eso aplica para unas cosas, para otras, por ejemplo, se sigue siendo hijo de la época y se continúa con las ideas dominantes. Este texto, un segundo punto aquí de conclusión, es que el texto de Romanos 1, 26, 27 es un texto que coincide plenamente con la idea del grupo judío que se opone, que es contrario a las prácticas comunes del resto de los pueblos y que los condena el resto de los pueblos de la sociedad mediterránea. Un tercer elemento, la presión de la mayoría gentil sobre la minoría cristiana en ese momento en desventaja era enorme y la unidad de la eclesía, de la comunidad eclesial, estaba en juego para Pablo. Por ende, y esto es bien interesante, ¿verdad? Y uno diría, qué curioso, porque él lo aplica en unas cosas y en otras no. Para Pablo la defensa de las minorías era fundamental, porque ellos eran una minoría. Y muchas veces agarramos este texto para atacar minorías. Es lo que digo aquí. En la actualidad, curiosamente, los versículos analizados se han convertido en un texto de mayorías y se emplea para justificar la condena y la estigmatización de personas que están en minoría por su condición sexual y de género. Hay que volver a evaluar desde los valores fundamentales del Evangelio y de Pablo estas cosas. El discurso de lo antinatural dirigido a personas de la comunidad LGTBIQ+, sigue justificando espacios para la estigmatización, el trato diferenciado y la agresión, inclusive física, contra vidas humanas que no han elegido ese camino, sino que simplemente lo han asumido, porque nadie elige esa condición, se vive, se asume. Yo diría y preguntaría desde los valores fundamentales del Evangelio, que son los que Pablo transparenta acá, y recordando otros textos que son centrales en su escrito, en la carta a los romanos. ¿No fue acaso Pablo quien invitó a superar cualquier barrera impuesta por la religión, la sociedad o el poder político? Porque como decía en Romanos 8:39, nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No será que hay que superar esos esquemas sociales y esos prejuicios anteriores? ¿No fue acaso él quien acusó de malditos, Gálatas 1:8, a aquellos que imponiendo su autoridad obligaban a la práctica ritual a personas que ya habían sido acogidas sin condiciones morales o religiosas previas? Es decir, a aquellos que venían a decir, no, es que tiene que hacer otro montón de cosas para poder ser acogido. Y Pablo les había dicho, no, la fe y una fe práctica vivida es suficiente condición para ser amado y acogido por Dios. Lo demás, el montón de condiciones son secundarias. Las perspectivas sobre sexualidad, concretamente sobre prácticas homoeróticas, se desprenden del contexto paulino, así como la esclavitud, así como otros juicios que están allí y que pertenecen al mundo del texto. Estos textos deben ser leídos en su realidad y en el amplio margen, diría yo ahora, desde un punto de vista teológico, del fundamento central de Pablo, la cruz de Cristo. Es decir, que Dios se muestra en lo que no queremos ver,
Dios se muestra en lo pequeño, en lo excluido y en lo marginado. Recordar esto para la iglesia en general, para todas las iglesias, es un acto profundamente cristiano y que nos devolvería a las raíces del Evangelio. Muchas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Entonces, estamos abiertos a preguntas, dudas, insultos, todo eso es posible. ¿Alguna pregunta al profesor Hansen? Este sería el momento. Profesor, muchas gracias por la charla que nos ha dado. Nos invita a conocer el mundo de Pablo, el concepto de lo natural y cómo no debemos trasladar nuestros conceptos de hoy a Pablo, como por ejemplo la homosexualidad, que fue conocida hasta el siglo XVII. Nos permite una mirada como corresponde a Romanos 1, 26, 27, sin caer en la literalidad y fundamentalismo que tanto daño ha causado. Entonces, su charla me encantó, muy buena, muchas gracias. Ahora sí dejo el espacio para comentarios y preguntas que ustedes tengan que hacer. Melvin. Rocío, gracias y a Hansi también por interesante de la charla. Bueno, es que hay que tomar en cuenta que Pablo era un personaje bastante particular, también es así que él optó por el celibato, que no sé cuántos personajes de notoriedad dentro del Antiguo y Nuevo Testamento hayan tomado esa decisión. Uh -huh. A mí la duda que me queda es, o una de las dudas que tengo es que siendo Pablo moldeado, o sea, él como judío, como fariseo, moldeado por el Antiguo Testamento, eh, que no le permeara lo que es Levítico, lo que vimos de Levítico 18, 22 y 13 que por lo que usted hace, esa interpretación, más que todo, está basada en el pensamiento de Pablo ya como cierta modernidad del Nuevo Testamento, pero ¿hasta qué punto no podemos descartar eso? Digamos ahí, esa influencia o ese influjo que tuvo Pablo de Levítico, donde ahí no se habla de homosexualidad en Levítico, en 18, ahí él habla ahí de 2013 y bueno, que es como, nada más habla ahí de acostarse con varón. Uh -huh. Eso por un lado. Lo otro también, ya que usted menciona un aspecto antropológico, eh, me, veo que digamos el diseño natural de un creador, de Dios, está hecho de una manera que complementa al hombre con la mujer. Es un diseño, es como lo cóncavo y lo convexo. Digamos ahí, ese diseño anatómico está más eh, me parece a mí, lo veo más criado para esa complementariedad, esa unión y tal vez no tanto verlo, digo yo, hasta qué punto verlo nada más como para el matrimonio, como usted lo menciona, y para ¿cómo se llama? Para el matrimonio y para la procreación, ¿verdad? Eso sí sería, muchas gracias. Bueno, don Melvin, lo primero es que sí, no, yo no dije que no estaba influenciado por Levítico, todo lo contrario, que Pablo es un judío muy observante de la ley y por ende está en la línea del Levítico, ¿verdad? Él considera que esos actos homoeróticos son la representación del paganismo de los otros pueblos, pero lo considera no por la segunda razón que usted está diciendo, porque él lo considere un acto biológicamente antinatural. No, para Pablo, esa condena que él establece es una condena por un tema de que los paganos actúan así. Y uno dirá hoy, pero ¿cómo que los paganos actúan así? En la mentalidad de todos los autores de esa época se pintaba a todos los paganos como homosexuales. Y era un estereotipo que estaba allí en ese contexto. Ahora, sobre lo segundo, que es lo que usted menciona, la naturaleza es mucho más amplia que blanco y negro, que solamente criterios A y B.
la complejidad genética es mucho mayor. Y pensar que la sexualidad es única y exclusivamente para el matrimonio y para la procreación es cerrar también dimensiones de la creación impregnadas por el Creador. Es inclusive en la literatura de los padres de la iglesia, los autores autoritativos de los primeros siglos del cristianismo, donde se entiende, y esto es teología cristiana, teología del catolicismo también, pero que se aplica muy poco porque a veces se olvidan las tradiciones de donde provienen los orígenes del cristianismo. Los primeros padres de la iglesia hablaban que la sexualidad tenía como finalidad fundamental unir a la pareja, vincular a la pareja, y si en una segunda condición esto permitía la procreación, maravillosamente. Fue después que se invirtió el orden de esa realidad, porque también uno podría preguntar desde ese punto de vista de que todo tiene que estar en función de la procreación, si un matrimonio no tiene hijos, entonces el matrimonio ¿qué? ¿Verdad? La sexualidad está nada más allí para tener hijos y ya. Creo que los primeros teólogos de la iglesia entendían muy bien que la sexualidad formaba parte de ese criterio de complementariedad. Y la complementariedad no solamente es biológica, la complementariedad es emocional, psicológica, afectiva, y eso se puede dar en cualquier tipo de relación, no solamente en una relación hombre-mujer. Entonces yo ahí desestructuro esa idea ciertamente y no la concibo diferente. Gracias. ¿Alguien más? Carmen. Sí, buenas noches, profesor. Es un deleite escucharlo. Realmente es una fuente de información muy rica, mucha información que a uno le cuesta digerir, pero es muy agradable escucharlo. Así que felicitaciones, que Dios me lo bendiga grandemente. Yo quería preguntar, mire, lo que usted dice que la homosexualidad se asume por identidad, una conducta o una orientación. En mi caso, yo tengo mi hija mayor que es homosexual, es lesbiana, entonces se nos creó un mundo abajo, nosotros somos pastores, mi esposo es pastor, Mm. y ¿qué dice Pablo? Entonces dijo mi hija, eh, yo no quiero que me hablen del Dios que su Dios me condena. Y claro, yo viendo a Pablo, viendo Levítico, lo de Sodoma y Gomorra, que Dios condena, no tenía respuestas para darle. Entonces, el insumo que usted me da me lleva a poder acercarme a ella. Ella tiene 33 años y yo la amo y nos llevamos muy bien, pero esto es un tema muy delicado porque la iglesia tampoco lo ha asumido. Entonces, con los insumos que usted me da, yo creo que es un acercamiento mayor. Y yo pienso que Pablo es hijo de su tiempo, ¿verdad? Y por eso es que escribe con todo lo que usted nos informó esta tarde. Pero yo quería saber qué es lo que dice Dios de la homosexualidad y qué dice Cristo. En la charla pasada nos decía la hermana que dio una charla sobre justicia y el diálogo, que cuando Jesús va a hacer la última cena, le dice a sus discípulos que sigan al hombre del cántaro. Y los hombres no llevaban el agua en cántaro en esa época, eran las mujeres. Entonces, también hay una señal, igual que el siervo del centurión, que también es otra señal. Entonces, yo digo a Jesús, tal vez ese tema no era tema, porque no sale algo como, ¿cómo se llama eso? Cuando, condenado. Jesús condena otras cosas, pero ese tipo de relación, como usted nos explica, no está dado en el Nuevo Testamento y está dado en Pablo. Pablo es hijo de su tiempo, con las estructuras mentales de su tiempo. Entonces puede ser que no sea condenatorio como lo vemos en la iglesia, que no estamos preparados para poder acoger a los que vienen con ese tipo de orientación o conducta o identidad. Y lo otro que usted dice que la relación sexual era solo para procrear y para convivir mayormente, pero tiene que haber habido casos que era solo para el deleite biológico físico. En el caso de la adúltera y el hombre, yo creo que no era para procrear, de hecho lo hacían escondido. Entonces tiene que haber habido casos que era para el deleite físico. Yo creo que la sexualidad es para eso. No como Santo Tomás de Aquino que dijo que era para la procreación, eso en el siglo XII. Entonces tiene que haber casos que sea para el deleite, para entregarse mutuamente, quizá en una relación de Hollywood que uno tiene en la cabeza, pero uno piensa como mujer casada que es para eso, y que después vino esa reglamentación, pero tal vez en el tiempo primario era para el deleite de entregarse uno a otro mirándose cara a cara. Y yo acuerdo con usted que una relación respeto y de amor y de compromiso y de fidelidad se puede dar
hetero u homosexual o como la persona lo decida. Usted es una joyita para mis oídos. Dios me lo bendiga y muchas gracias. No, muchas gracias a usted, gracias por sus palabras y porque me pone muchas cosas, muchos temas allí que son muy complicados de abarcar en poco tiempo, porque, digamos, por supuesto, responder, vamos a ver, y era lo que les decía al comienzo, responder qué dice Dios del tema, pues yo no soy su oráculo y su intérprete ni nada por el estilo, eso nadie puede asegurarlo. Yo puedo decir lo que el mensaje fundamental que el texto quería comunicar en su contexto, ¿verdad? Y a partir de allí, cuando ese mensaje se convierte en palabra que resuena y que me hace vivir de una manera, con un estilo de vida coherente, ese mensaje se convierte en palabra de Dios. Es en ese momento. La palabra de Dios no es el texto, no es la Biblia ahí guardada. La Biblia es un libro, la Biblia se convierte en palabra de Dios cuando es leída y vivida. Es en ese momento, en esa dimensión interactiva en donde se hace presente. Entonces, con respecto a esta temática, el elemento fundamental a entender es que así como otros elementos culturales del entorno, hoy día sabemos que no necesariamente son así. El tema de la esclavitud, el tema de las convenciones sociales, de la cuestión femenina, de la economía. Ustedes saben que hasta incluso en la Edad Media, hasta esa época en la Edad Media, había una condena cuando una persona prestaba dinero y cobraba intereses. Eso no se permitía. Desde ese sentido, todos los bancos serían unos grandes pecadores. Bueno, muchos sí lo son, pero por los abusos que hay, ¿verdad? Pero por otros motivos. Pero si siguiéramos esas normativas al pie de la letra, que son normativas culturales, propias de las estructuras sociales de aquel entorno, entonces no estaríamos yendo al fondo del asunto. Ese no es el fondo del asunto. Y el tema de la comprensión de las orientaciones sexuales era algo ajeno a la mentalidad antigua. Pablo, como judío de su tiempo, considera que estas prácticas son prácticas que reflejan paganismo. Pablo no las está condenando porque sean antinaturales en el sentido biológico hoy, sino que lo considera antinatural en el sentido de que es entregarse a la idolatría, por una razón muy distinta de lo que cualquiera argumentaría hoy desde un criterio biológico. Entonces, en los evangelios no está presente el tema prácticamente. Yo, como estudioso del Nuevo Testamento y de los evangelios, los relatos del joven con el cántaro, el criado del centurión o el muchacho del centurión, que el texto dice, paidos mu, mi muchacho, dice el texto, y que podría indicar algún tipo de relación, siguen siendo textos muy oscuros. Uno no puede argumentar de buenas a primeras que realmente era la pareja del centurión o alguna cuestión así. No puedo ni negarlo ni tampoco afirmarlo tal cual. Sin embargo, usted ha dado en el clavo en una cosa. Para Jesús, el tema de las relaciones sexuales y demás no era un tema esencial. El tema fundamental era el estilo de vida que una persona podía tener en su condición, cómo podía transformarse. Esto del estilo de vida es esencial en el cristianismo, ¿verdad? Es más que cualquier noción y que cualquier palabra que puede estar allí. Y cierro con un detalle que usted mencionaba. Esta idea de la procreación no es una idea que venga de Tomás de Aquino, ya está en los textos del Génesis, es mucho más antigua y no es que quiera rescatar a Tomás, porque no soy su abogado ni nada por el estilo, pero Tomás de Aquino tiene escritos poco estudiados, entre ellos, desgraciadamente en español nunca ha sido traducido, y porque los derechos son un poquillo caros, pero no me han dado pelota para hacer esa traducción de un texto de tal vez el máximo especialista en Tomás de Aquino que vive en este momento, un fraile dominico, eh, creo que francés. El libro se llama Amours, Amores,
y habla sobre el tema de cómo Tomás de Aquino aborda alguna situación de un divorciado vuelto a casar en casos excepcionales y cómo Tomás de Aquino dice que muchas veces incluso una persona desde siempre ha tenido una conducta de carácter homosexual y Tomás reconoce que en esos casos no es ni que alguien se lo enseñó ni que alguien lo aprendió, sino que de alguna manera lo traía consigo y por lo tanto no se puede condenar algo que viene consigo, decía Tomás de Aquino. Entonces, vea qué curioso, hasta Tomás salió un poquito revolucionario. Bueno, la verdad es que en su época, en el siglo XIII, Tomás de Aquino era bastante revolucionario, tanto así que el obispo de París en el siglo XIV, siglo XIII, mandó a quemar todos los libros de Tomás porque eran peligrosos. Y siglos después, la Iglesia Católica Romana lo declara como el doctor angélico y por el cual hay que hacer teología y filosofía. Las contradicciones de la vida. Probablemente a muchos de nosotros, a muchas personas con criterios hoy, siglos después van a decir, no, mira, la verdad es que teníamos poca comprensión al respecto y hoy día tenemos más avance y con la ayuda de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y del Espíritu de Dios que se manifiesta hablando en la historia, podemos aprender estas cosas. Gracias, profesor. Ahora tenemos a Marta, profesor. Buenas noches. Buenas noches. El tema me gustó mucho, muchísimas gracias. Tal vez haya algunos conceptos y cosas que masticar más, pero en realidad algunas ideas que me quedaron, lo que usted decía al principio sobre tomar en cuenta en los textos bíblicos la distancia geográfica, la distancia temporal, lo cultural, o sea, no se puede tomar al pie de la letra lo que dice la Biblia. Y también, bueno, que en ese tiempo no se conocían estos conceptos de homosexualidad bueno, todos estos conceptos son de nuestra época, no eran de ese tiempo. Ese esquema patriarcal que usted mencionaba y que más bien, en vez de la homosexualidad era vista como el de dominador y dominado. Entonces, yo traía eso a la práctica hoy en día, que en vez de preocuparnos por que si una persona tiene orientaciones de esta o de otro tipo, más bien, en vez de juzgar esas situaciones, deberíamos más bien de revisar nuestras relaciones y analizar si son relaciones de dominio o de dominados. O sea, ponernos en la situación como Jesús nos lo pedía, o sea, como cristianos, ¿qué es lo que Jesús nos pide hoy en día? ¿Cómo son nuestras relaciones hoy? Son de respeto, de tolerancia al que es diferente. A veces puede que hayan relaciones heterosexuales, una mujer, un hombre, pero son relaciones de dominio entre ellos mismos. Y puede ser que en la otra situación no se dé eso. Entonces, no tenemos el derecho de juzgar ninguna de estas situaciones, sino más bien actuar a como Jesús actuaba. Entonces, el tema me dio como para reflexionar cómo son las relaciones hoy en día, cómo es mi relación ante los demás. Muchas gracias. Claro, y creo, gracias a usted, Marta, porque creo que ese punto, ese extraerlo allí, es muy valioso, porque aquí lo que estaría más bien de una forma profundamente que se opone al plan de Dios realmente es la reproducción de esos esquemas de violencia, de dominio y de maltrato en cualquier tipo de relación. Eso sería algo que sería un punto de quiebre con respecto a la relación con el Dios que Jesús nos ha mostrado, que es un Dios que forma una familia distinta, donde no hay papá, curiosamente, porque el único padre es Él, ¿verdad? Es una relación, es la familia en Marcos, capítulo 3, capítulo 6, y cuando Jesús dice, no le llamen a nadie padre, no está hablando de los padres de la Iglesia Católica, Jesús está hablando que no le llamen a nadie padre porque nadie debe reproducir ese esquema patriarcal de ese padre dominador, sino que el único papá es Dios, porque en esta comunidad somos hermanos y hermanas. ¿Y cómo cuesta tener este tipo de relaciones? Renunciar a la soberbia, renunciar al hecho de tener siempre la razón, al hecho del dominio, a no querer escuchar. Ese tipo de situaciones están allí de por medio. Una recomendación.
para quienes quieran ver esta temática en otros textos bíblicos, existe recientemente, y esto tanto para quienes son de tradición católica como de tradición evangélica, hace en el año, creo que también 2019, 2020, la Pontificia Comisión Bíblica, que es un grupo de biblistas que el Papa convoca para poder tratar temas en específico, recibieron la encomienda de escribir un documento sobre antropología bíblica, sobre qué es el ser humano, ¿verdad? Y en este texto trabajan todos los biblistas, digamos, biblistas recientes, que trabajan en facultades católicas, protestantes, en general, porque el trabajo es técnico, ¿verdad? Con el texto bíblico. Pero el librito que promovieron se llama, o el libro que escribieron se llama ¿Qué es el hombre? Y no hombre solo de varón, sino es una cita del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. Por eso el libro se llama así, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y en los capítulos centrales, en una parte donde en el capítulo 3 me parece que habla del tema de la relación humana, de la vivencia del amor y demás, explica, habla de todos los textos de Sodoma y Gomorra, de los textos de Levítico, las situaciones de cómo deben ser interpretadas, porque hace uso de todas estas herramientas y lo hace de una manera muy sencilla. Yo les invitaría, les recomendaría que lean ese capítulo, es bien interesante y es bien didáctico, bien sencillo para uno poder comprender estos elementos que a veces son muy complejos, yo no lo niego, ¿verdad? Bueno, profe, creo que no hay nadie más. Bueno, Ya estamos cansadillos. muy linda la charla. De nuevo, profe, muchas gracias de veras Gracias, por esta Hansel. conferencia tan buena que nos dio hoy, tan aclaradora. Ya con esta charla terminamos este caminar del mes de la Biblia. Agradeciéndoles a todas y a todos quienes nos han acompañado en este proceso por estar ahí, por escuchar a los diferentes expositores y ser tan fieles a la congregación y a CERJUC. Les damos mucho las gracias y con los brazos abiertos los seguimos esperando ahí en CERJUC. Muchas gracias de verdad a todos y a todos por estar. Muchas gracias a todos y todos. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Igualmente, buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Excelente. Buenas noches. Buenas noches.